Buenas tardes o buenos días o buenas noches, queridos amigos, de acuerdo cuando puedan ver este programa, si así lo hacen. Los saludo con afecto en estos días próximos a la hermosa Navidad. Voy a hablar de un tema al que ya me he referido otras veces, que es la medicina germánica descubierta por el Dr. Hammer, Greg Hammer, no por propia iniciativa, sino porque me han llegado cientos, si no miles de mensajes en todas las redes y en el correo pidiendo aclaraciones porque hubo justamente algún programita por allí donde se habla de este tema sin tener ni idea, realmente de una manera muy precaria y muy falaz, que es muy peligrosa. Entonces, en vista de que lo que se trata es justamente de aclarar temas sobre la vida y la muerte, como el cáncer u otras enfermedades graves, creo que es necesario aclararlo. Por otro lado, he visto con agrado en TLV1 un programa de un médico joven de nombre Gastón, muy bien, muy lindo programa, hablando sobre la medicina germánica y el Dr. Hammer, muy lindo, muy completo, me gustó mucho. Así que quiero aclarar que ese doctor, creo que es Gastón Ereñú, no me acuerdo exactamente el apellido, pero me encantó, lo vi hace poco, muchos pacientes me lo pasaron para que lo vea, y muy propio de la seriedad que reviste el canal de Juan Manuel, al que le tengo un agradecimiento enorme, TLV1, a Juan Manuel Jorge Pinto, que siempre ha entrevistado gente seria, de mucha valía, y siempre dispuesto a aclarar la verdad de los temas. Creo también que ese programa se ha hecho un poco en respuesta a la vulgarización de otros programas. Bueno, no importa cuál es de mucho rating, lamentablemente en estos temas hacen agua, y que entrevistan a veces para buscar rating a personas que por ahí no han profundizado en el tema y que curiosamente, por eso voy a empezar con mi querido padre Castellani, que a esta gente la llama medio letrados, pero no es obra de Castellani, sino de Santa Teresa, del Teresón, como dice Castellani, Santa Teresa de Ávila. Y el artículo se llama Medio letrados, y dice así: este consejo repetido y categórico que da a sus monjas a Santa Teresa en uno de sus libros, Camino de Perfección, de tener confesiones letrados y desconfiarle mucho a los medio letrados, los cuales me han engañado hartas veces, dice ella. Es un consejo que siempre nos ha llamado la atención. Luego, era posible en tiempos de la Santa, incluso en monjas sencillas, distinguir los letrados de los medio letrados. Pues bien, he aquí la diferencia capital de aquel tiempo con el nuestro. En nuestro tiempo ya no es posible. ¿Quién puede hoy distinguir un gran médico de un matasano facundo? No es, por cierto, la gente sencilla. Y de esto hacen muchos males. En el tiempo de Santa Teresa, los letrados eran raros y se llamaban doctores. Doctor era una cosa seria, doctor era capaz de enseñar una ciencia o bien todas las ciencias armadas en sabiduría. El capaz de enseñar al que sabe, el que posee una disciplina, un hábitus vital, el que la abarca entera y perfecta dentro de sí, o mejor dicho, ambula él adentro de su orbe. Son gente rara, ven todo el mundo a través de su ciencia, la hallan en todas partes, se hallan con ella y están haciendo allí continuos descubrimientos, en una luna de miel o noviazgo perpetuo. Esa es gente muy rara, en el sentido de escasa y preciosa. Estos son los letrados, y tienden a juntarse entre ellos, dice Castellani, para poder pelearse mejor, por lo cual la cordura antigua los rejuntó a vivir todos juntos, por valga la redundancia, en un claustro, y lo que resultó de ahí llámase universidad o estudios generales. Entonces los sabios se reunían en la universidad, en el centro de estudios generales, lo que he dicho en otras ocasiones. Universidad se trata de conocimiento universal, no solo la técnica o elementos de ciencia como son las llamadas universidades de hoy, sino que un sabio en la época de Santa Teresa y esos siglos tenía que versarse también sobre filosofía, teología, matemática, física y su ciencia específica, en este caso la medicina. ¿No es cierto? Estos eran doctores o sabios. Y también existían, dice Castellani, los repetidores, que eran los medio letrados,
como, dice, como un servidor de ustedes, dice Castellani, son tipos con fluencia de parola, es decir, facilidad de palabra, capaces de agarrar rápido ideas, de explicarlas, de formarlas, pasarlas a la gente. Se llama, por supuesto, no profundizan en nada, solamente repiten, y muchas veces repiten mal. El repetidor, dice Castellani, es necesario, pero antaño el repetidor dependía del maestro, del hombre enamorado de la verdad, absorto en ella, distraído, desatento y desdeñoso. ¿Qué ha pasado en nuestro tiempo? El repetidor tomó los comandos. Dicen que es parte de un fenómeno general llamado rebelión de las masas. Hasta ahí Castellani, maravilloso como siempre, ha sido siempre mi autor de cabecera. Formé mi pensamiento leyendo al padre Leonardo Castellani y me impactó muchísimo, por eso lo traigo a colación en este libro, Las canciones de Militis, que es una edición muy antigua, que una tía abuela me regaló, que era amiga personal de Castellani, Jenny Swerensen. Este libro, por supuesto, está editado en el año 1945 por Ediciones Patria, editorial de formación Patria, 1945, las primeras ediciones de Castellani. Muy bien, entonces estamos hablando de los medio letrados, que eran una preocupación del padre Castellani, por eso lo traigo a continuación, porque de temas serios habla cualquiera y habla, por supuesto, sin fundamento. Y de esto se trataron algunos programas que circularon los últimos meses, o el último mes, o los últimos meses, por gente medio letrada que habló o trató de hablar de la medicina germánica confundiendo tremendamente las ideas y los conceptos, justamente por tratarse probablemente de medio letrados, como bien explica el padre Castellani. El descubrimiento de Hammer es un descubrimiento monstruoso, enorme, supera a lo que cualquier hombre en una vida mortal puede llegar a descubrir, a sistematizar, a explicar, a ejemplificar y a vivir como médico. Miles de pacientes fueron atendidos y curados por el doctor Greg Hammer, después de una experiencia dolorosa. En aquellos programas de medio letrado se han confundido, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Biodecodificación con el doctor Hammer. O sea, no tiene nada que ver. Además, le atribuyen a Hammer ser padre de la biodecodificación. ¡Qué disparate! El padre de la biodecodificación es el doctor Hellinger. No sé qué tiene que ver Hammer en esto. Y entonces aduce y menciona a Hammer como, a ver, como dice, un psicologismo. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Justamente es lo que no es Hammer, un psicologismo. Ahí esos programas hacen elogio de la psicología, que justamente a mí me han escuchado varias veces, yo pongo en valor relativo, ¿no es cierto? Creo que la psicología es rama de la filosofía y no se puede ser psicólogo sin ser filósofo o médico o ambas cosas. La psicología es una rama de la filosofía y también es la parte definitoria de una especialidad médica que es la psiquiatría. Entonces, por eso también sostengo que el médico debe saber filosofía, porque cuando un enfermo acude a un psicólogo y se pregunta lo mismo que se preguntó Platón, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es una pregunta filosófica. Entonces, bueno, son varios temitas relacionados sobre esto que Castellani ha dado en llamar medio letrados, pero voy al grano para aclarar la medicina germánica. El doctor Hammer, ante todo aclararé, era un médico convencional, tenía varias especialidades, era un sabio verdaderamente, pero nunca hizo lo que llaman ahora medicinas alternativas. Solamente se restringió a la medicina clásica que él conocía y amplió su conocimiento con un estudio sistemático a partir del cáncer, una visión de todas las enfermedades basado en la experiencia y la evidencia, es decir, él confirma lo que estudia con las tomografías cerebrales. Entonces no estamos hablando de una suposición, de una hipótesis. Aplica el riguroso método científico. El método científico consiste en observar un fenómeno, como él observó su propio fenómeno, que después de la muerte trágica del hijo, sentirse abandonado, solo, indefenso frente a ese drama, hace un cáncer de testículo izquierdo y su esposa hace un cáncer de mama izquierda en las mismas circunstancias.
frente a la observación de ese hecho, trata de hacer una hipótesis. Riguroso método científico. Quiere decir que este cáncer probablemente se originó por ese shock. Y luego lo aplica, trata de generalizar eso. ¿Y cómo lo hace? Observando los muchísimos pacientes de cáncer que tenía en ese momento, y en todos vuelve a aplicar la misma hipótesis. Todos habían padecido, como él, un shock psicoemocional biológico, así lo llama él, psicobiológico, entre 6 meses y 2 años antes de aparecido ese cáncer observable médicamente. Entonces, método científico observa que esa premisa que vio en 2 casos se puede aplicar al total de los casos de cáncer que él tenía en estudio y en tratamiento. Primer paso, la formulación de una hipótesis general. Segundo paso, la comprobación de esa hipótesis general en todos los casos. Y tercer paso, la observación rigurosa y la aplicación de todos los métodos de estudio técnicos disponibles. Así fue que Hammer, en las tomografías cerebrales en el año 1978, encuentra que en todos sus pacientes había una especie de mancha o semicírculos en diana en determinadas zonas del cerebro que tenían que ver con ¿por qué tenían que ver con el tumor que cursaban? Porque junto con los ingenieros de Siemens, que le ofrecen 2 equipos de aparatos de tomografía, ve que en todos los pacientes que tenían ese cáncer se repite esa mancha que hasta ese momento consideraban artefactos o errores de la máquina en el mismo lugar del cerebro. Por ejemplo, en todas las mujeres diestras que tenían cáncer de mama izquierda, en la corteza premotora derecha, en una zona determinada, aparecía esa mancha, antiguamente considerada artefacto, que eran semicírculos concéntricos como el cartel de tiro al blanco, eso que llamamos diana, en todos los casos. Así que cuando esos casos estaban curados, eso se empezaba a rellenar y luego se disolvía y quedaba, de acuerdo a la evolución favorable de ese paciente, se disolvía y quedaba un puntito pequeño en el cerebro. En cambio, cuando estaba en su etapa más florida sintomatológica, eso se, condensaba y se transformaba casi en una mancha de masa tumoral. Muy bien. Entonces, primera ley biológica. Cuando la persona tiene un shock, como él, emocional, vivido en soledad y que lo tomó absolutamente de sorpresa, a contrapié, dramáticamente, sola, se produce una excitación tan grande en todo el cuerpo psicofísico de la persona que el cerebro inmediatamente, activado por esa gran emoción, inicia una operación que se ve en la tomografía simple como una mancha o semicírculos en diana, y que es la ubicación de esa mancha tiene que ver con un órgano que va a responder biológicamente a ese conflicto, a ese problema que tiene la paciente, ¿no es cierto? Y ese, entonces, él como neurólogo sabe que a esa zona del cerebro corresponde, por ejemplo, corteza premotora derecha, en la mujer diestra corresponde la mama izquierda. Y empieza a desarrollarse lo que conoce como un tumor de mama. Primera ley biológica, un shock psicobiológico que te toma a contrapié y que has vivido en soledad, despierta una reacción en el cerebro mediada por la adrenalina, que es la hormona del miedo, de la alerta, de la alarma. Para resolver ese problema, el cerebro acciona sobre un órgano y ese órgano es el que va a padecer esa alteración que denominamos cáncer, que tiene un sentido biológico. Primera ley del cáncer. Como la llamamos, el detonador de procesos. Es la secuencia de activación de un shock biológico y puede ocurrir solo o ser la repetición de algo que ya estaba solucionado. Por ejemplo, el caso de mi madre, cuando muere mi hermanito de leucemia de 4 años, mamá hace un cáncer de mama izquierda, luego le pide a Dios criar hasta el último de sus hijos. El más chiquitito tenía 2 años, Edgardito, y recién cuando ese hermano menor mío cumplió 18 años, ella parte, pero fíjense que pasa un nuevo hecho, es que mi hermana se casa y se va a vivir a Estados Unidos, mi hermano sale de la Marina, se va a vivir a Mendoza, mi hermano mayor se fue a vivir a San Rafael. Se produce una despoblación del nido, hay un relevo, una repetición
de ese sufrimiento de la pérdida de un hijo, empieza a perder todos los hijos simbólicamente, se van y entonces vuelve a hacer ese mismo cáncer y de eso muere rápidamente. Eso es un relevo, una repetición de un hecho vivido y superado en la antigüedad. Vuelve a activarse el mismo núcleo de Hammer, la misma zona, la misma tomografía y el mismo órgano. Bien, por supuesto Hammer ve que hay pacientes que tienen esa mancha, que en algunos casos, ¿cómo decirles? El paciente está sin hambre, el mismo cáncer, sin hambre, nervioso, no duerme, y en algunos pacientes que tienen ese mismo cáncer, el paciente tiene sueño, las manos calentitas, y entonces descubre la segunda ley del cáncer, que es la constitución bifásica de la enfermedad. Todo fenómeno psicobiológico que denominamos enfermedad tiene dos fases. La fase activa, de conflicto activo, cuando la paciente, la persona, ese ser humano está enfrentando con toda su crudeza ese conflicto. Entonces recordamos, se produjo la primera ley, un shock psicobiológico, no es un sufrimiento, es un shock. Imagínense para ustedes perder un hijo, a ver qué hay peor que eso. O que ustedes son sostenes de familia y los echan del trabajo, como pasó con la privatización de YPF. Todos los pacientes que eran accionistas de YPF, todos los 2,5 millones de familias eran dueños de YPF con sus acciones, fueron dejados en la calle con una indemnización limitada y el shock de la pérdida de ese territorio. Entonces aparecieron cánceres de páncreas, cánceres de hígado. Ahora me voy a referir enseguida por qué distintos cánceres ante el mismo hecho. Entonces hablamos de un shock, algo que supera la resistencia de la persona, que nunca se imaginó que iba a pasar, eso es a contrapié, y que además no se lo dijo a nadie por X razones, porque no lo puede, no lo sabe decir, como un niño, el caso de mi hermanito, o simplemente que si lo dice daña a sus otros hijos, el caso de Hammer, a su esposa, entonces prefiere guardarlo para no dañar a nadie, en fin, vivido en soledad. Y aquí aparece entonces la segunda ley, que es lo que estudia Hammer, para responder. Él hace un procedimiento científico, la observación, la toma de todos los parámetros, pulso, temperatura, frecuencia respiratoria, evolución día a día, nutrición, hábitos catárticos, la eliminación de los emuntorios, toda la medición científica en todos sus pacientes diariamente, y encuentra que hay dos etapas en la enfermedad. Segunda ley biológica del cáncer, la constitución bifásica de la enfermedad. La primera fase de un cáncer es el conflicto, lo que llamamos conflicto activo, es decir, mi hijo está en peligro de muerte, o se muere, o se va a morir, o se murió, me echaron del trabajo, ¿qué hago? Me muero de hambre. Entonces ahí el cerebro, esa zona, según el conflicto que se va a activar, digamos que el cerebro es como un gran mapa. Entonces, por supuesto, esa zona que se activa a un órgano, activa justamente un órgano, pero tiene dos etapas. A ver, se presenta el conflicto activo, se va a morir mi hijo, se muere mi hijo, está internado, lo mataron, ¿qué hago? El cerebro y todo el ser humano, paciente, doctor Hammer, frente a esa realidad, empieza a segregar adrenalina. El cerebro está programado, tengo que resolver este problema. Entonces te produzco adrenalina, que es la hormona que me permite activar mi cerebro y todas mis funciones corticales y mentales para escapar de eso ruinoso que me amenaza y poder resolverlo. Y bajo la acción de la adrenalina, la primera fase de la enfermedad se llama entonces la fase adrenérgica o simpático-tónica. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Nosotros tenemos un sistema nervioso de relación, cerebro, bulbo, médula, que nos relaciona los sentidos, el pensamiento, el lenguaje. Pero tenemos otra parte del sistema nervioso que maneja nuestras vísceras, que se llama sistema nervioso autónomo. Nuestro corazón, nuestro intestino, nuestro vaso, todas las vísceras son manejadas en forma involuntaria e inconsciente por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene dos partes. El sistema nervioso simpático
manejado por la adrenalina, y el sistema nervioso parasimpático manejado por la acetilcolina. En el primer caso se llama adrenérgico simpático tónico, en el segundo caso vago tónico parasimpático tónico. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleV1, toda la verdad primero. Bien. Entonces, tenemos dos sistemas autónomos, paralelos, secuenciales. ¿Qué pasa cuando la persona tiene un shock que va a desencadenar un cáncer? Me echaron del trabajo, soy sostén de familia, me avisaron que tengo un cáncer, me voy a morir, no me quiero morir, porque vieron mi pulmón todo sucio y fumo, me dijeron que me voy a morir de cáncer. O, ¿qué puedo decirles? Tantos otros, no se me ocurrió ahora, como Hammer, se muere mi hijo, o otros, como me dijo un paciente que tuvo mielitis transversa, estaba para casarse, tenía fecha de casamiento, comprada la casa, los muebles, y la mujer le dijo que se había enamorado de otro y se lo dejó. Y esta expresión me dio, el paciente me cortó las dos piernas, automáticamente él produjo un tumor de médula y quedó parapléjico, perdón. Así como lo expresó, ¿no? Impresionante. Pero bueno, a ver, retomando. En todos estos casos hubo una parte donde el cerebro trata de resolver esa problemática, se activa. Entonces la adrenalina hace que el corazón funcione mucho más rápido, se produce una taquicardia. Para que el pulmón funcione mucho más rápido, taquipnea, más respiraciones por minuto, la sangre se oxigena mucho más rápido y va al cerebro para hacer que esa persona pueda resolver ese problema horrible y escapar de la muerte o del peligro, de todo eso, de acuerdo a cada shock, está regido por la adrenalina para que resuelva ese problema. Entonces la primera fase, con el conflicto activo, cuando el cerebro está resolviendo a ver qué hace, se llama simpático-tónica, o fase adrenérgica regida por la adrenalina, con todos esos elementos: taquicardia, taquipnea, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca aumentadas, con vasoconstricción periférica, las pequeñas arterias de las manos, los brazos, los pies se cierran para mandar toda la sangre de los órganos centrales al cerebro, corazón, pulmón, de manera que las manos están heladas. Por supuesto se inhibe el centro del sueño, el paciente tiene insomnio porque tiene que resolver el problema, y por supuesto también se cierra la irrigación de la arteria coronaria estomáquica, no tiene hambre el paciente.
porque si pierde tiempo en comer no puede resolver ese problema urgente y dramático que se le ha presentado. Esa es la primera fase de la enfermedad adrenérgica o simpático-tónica. Si nosotros en esa fase damos medicación contraria, podemos matar al paciente en esa fase de conflicto activo, que es lo que pasa realmente cuando se da en esa fase de quimioterapia muy fuerte, ¿no es cierto? Por eso todos los oncólogos deben conocer esto del Dr. Hammer y van a realizarse en su especialidad pudiendo curar a todos sus pacientes o a la mayoría de sus pacientes. Entonces, ¿qué pasa con el caso concreto del Dr. Hammer y su cáncer de testículo? En un momento que muere el niño, él, porque era un hombre religioso, acepta la muerte de su hijo. De alguna manera se resuelve el problema. En el caso de él se opera en ese momento, cuando él ya ve que no puede salvar al niño, que fueron 6 meses de agonía, que el hijo murió, acepta eso y se pone a estudiar. En ese momento se resuelve ese conflicto, pero no con la cabeza, se resuelve con el corazón. La madre que aceptó que su hijo, bueno, a lo mejor Dios se lo llevó para evitar otros sufrimientos, yo tengo que aceptar que el niño está mejor allá que acá. En el caso de la madre que acepta que fue en primera instancia lo que pasó con mamá, con mi madre, cuando dolorosamente nunca se resignó, podemos decir, pero aceptó, y entonces tiene una primera superación de su tumor. Hay una resolución. ¿Y qué pasa en ese momento? Estamos en la segunda ley, el proceso bifásico de toda enfermedad oncológica y de todas las enfermedades, se produce la resolución del conflicto. Quiere decir que todo el cerebro entra en una especie de convulsión, pero sobre todo en donde ese foco que fue activado con la adrenalina por el shock, que es específico de ese cáncer, se activa, y si hubiera pasado mucho tiempo antes de la resolución, por supuesto la resolución del conflictólisis, puede ser muy dramática, se puede producir hasta convulsiones en ese momento de resolución del conflicto. Si pasó hace poquito, esa resolución pasa por una crisis, ¿no es cierto? Tiene un fuerte dolor de cabeza, ciertos temblores y algunas otras malestares más, pero pasa rápidamente y se inicia la segunda fase, que es la resolución del conflicto. Ya lo resolvió el corazón, la mente, el cerebro empieza a trabajar para restituir el daño producido, le dice a la mama que ya no produzca más células, que ya se resolvió, o al testículo que no produzca más células, o al hígado que no produzca más células, o al pulmón. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Inmediatamente ante la resolución del conflicto empieza a actuar el otro sistema autónomo, que es el parasimpático, y libera acetilcolina y otras hormonas que reemplazan a la adrenalina, y empieza el proceso contrario, porque tiene que recuperarse y rehacerse. Todo lo que usaste en emergencia para salir del paso, lo tiene que acomodar. Estamos hablando de un ser vivo. Entonces el cerebro ya programado inicia la resolución, la solución, la curación, la restitución de esos dos lugares. La mama o el testículo o el hígado o el pulmón, y el cerebro en esa zona donde se activó por acción de la adrenalina. Esas células comenzaron a metaplasearse, a reproducirse y a generar lo que conocemos como nódulo o foco de Hammer, que se ve en una tomografía sin contraste. Hablando a este señor que evidentemente es medio letrado, que no ha leído el libro de Hammer o los libros de Hammer y que no ha visto tomografías cerebrales de sus pacientes cancerosos. Entonces se inicia esa segunda etapa, que a su vez tiene dos fases. Entonces hablamos de posconflictólisis. Esa resolución del conflicto se llama conflictólisis. Y la siguiente etapa está dividida en dos. Entonces, posconflictólisis A y posconflictólisis B. ¿Por qué? En esa primera etapa el cerebro retiene agua, hace que el aparato circulatorio retenga agua, se produce un gran edema en el cerebro y en la zona del tumor, porque la sangre va a llevar los fibroblastos, células plasmáticas,
glóbulos blancos de defensa, lisosomas, etc., va a destruir el exceso y va a reconstruir, cicatrizar, desematizar esa zona. En ese proceso hay una gran retención de líquido que lleva también a un extremo, cuando se acumula demasiado líquido también en el edema cerebral, para reparar el foco de Hammer. Por supuesto, eso genera otra alarma en el cerebro, hace un pico de adrenalina para resolver, y eso se llama epicrisis. Pareciera que se repite todo el temor del tumor, aparecen floridamente los síntomas fuertes, dolor de cabeza horrible, parece que el paciente se muere. Ojo, estas etapas son mucho más leves cuando el conflicto fue reciente, que fue el caso de Hammer, a cuando el conflicto fue más lejano y estuvo un año o 2 años con el conflicto activo. ¿No es cierto? Entonces estos pasos son mucho más graves, son peligrosos. La fase de curación del organismo. Se produce esa epicrisis y que el paciente resuelve ya su cerebro, activa, eso se llama vagotonía. Que primero, ¿qué hace? Entonces hay 2 etapas. La postconflictolisis A, donde retiene agua, el paciente tiene mucho sueño, mucho hambre, reposo para que no gaste más glucosa, no gaste más ATP, se llame al reposo y recupere la energía, retiene agua, ese edema cerebral produce un tope que va a degenerar en generar, mejor dicho, una aparente agravamiento que llamamos epicrisis, resuelta la cual aparece la segunda y definitiva etapa de la curación. En esta epicrisis hay una acumulación grande del edema. En el edema cerebral se puede producir un desvío de los ojos, síntomas neurológicos, y luego una gran micción, empieza la eliminación rápida de orina para desematizar, y aparece entonces la postconflictolisis B, que es la última etapa que lleva a la curación. Esta es la segunda ley del cáncer. Luego tenemos la tercera ley, que es el sistema ontogénico de los tejidos. ¿A qué se debe esto? Que Hammer, científicamente, tomando nota, observando y viendo la generalización de esas hipótesis en todos los pacientes, ve que hay cánceres que son ulcerosos, destructivos, como el cáncer de recto terminal, y otros cánceres que son proliferativos, que generan el cáncer de colon, genera una masa tumoral que lo va a obstruir, el de esófago, todo el aparato digestivo. Entonces él ve que se comportan distintos, y como él había profundizado mucho en los estudios de embriología, ve que los cánceres responden a comportamientos que tienen que ver la similitud de comportamiento con su origen embrionario. Entonces nos remontamos a la embriología, cómo se forma el embrión humano. En 2 palabras resumimos la ley. Entre la segunda y tercera semana, esas células que se reprodujeron, que pasaron por la etapa de blástula y mórula, se clasificaron o se unieron en 3 capas. Imagínense un sándwich de hamburguesa. La tapa de abajo de pan sería el endodermo, la hamburguesa sería el mesodermo nuevo, arriba de la hamburguesa el queso con el jamón sería la hamburguesa pegada al pan de abajo sería el mesodermo viejo, el jamón y queso sería el mesodermo nuevo, y la tapa de pan sería el ectodermo. Endodermo, mesodermo nuevo, mesodermo viejo, endodermo, mesodermo viejo, mesodermo nuevo, ectodermo. Así, imagínense un sándwich de hamburguesa, que luego se cierra. Entonces va a quedar adentro de todo el endodermo, por sobre el endodermo el mesodermo viejo, por sobre el mesodermo viejo el mesodermo nuevo, y arriba de todo el ectodermo. Del ectodermo, ecto, va a venir la piel, que recubre todo eso. Del endodermo, el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano. Entonces hablamos de la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, recto y ano, todo eso es endodermo. Y el mesodermo, todos los órganos del medio, que vamos a tener algunos órganos más vinculados al funcionamiento del endodermo del aparato digestivo, y ahí tenemos todas las glándulas que van, y órganos como los respiratorios, que van a socorrer a la supervivencia, así como la alimentación. El aparato respiratorio va a socorrer a la supervivencia por la respiración. Estamos hablando de mesodermo viejo, las cosas más primitivas del ser humano,
Y el mesodermo nuevo va a actuar de sostén de la piel y de las estructuras que vengan de la piel, del ectodermo, de lo más perfecto que nos hace más humanos y distintos a los animales. Entonces el mesodermo nuevo, allí van a aparecer todos los tejidos de sostén de armazón, de todo lo que va a sostener al ectodermo. Pero ahora, por favor, sigan esta explicación que les voy a dar. Si ustedes hacen esto, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 capas. ¿Recuerdan? La hamburguesa de 4 capas. Hacemos así. Entonces tenemos el tubo embrionario con las 4 capas. Pero después el ectodermo hace esto. Se involuciona y hace un nuevo cilindro ectodérmico que va a quedar adentro, que es el tubo neural de donde va a venir el sistema nervioso. El sistema nervioso es ectodermo y sus estructuras de sostén, la neuroglía, son mesodermo nuevo. ¿Y por qué hago hincapié en esta formación? Porque los tumores vinculados al endodermo van a ser los primitivos, los que tienen que ver con el hambre, con la reproducción, el bocado, la respiración, todo lo esencial para, digamos, la vida más bien vegetativa, lo más primario del hombre. Entonces, no tengo comida, voy a desarrollar un tumor de hígado, no puedo respirar, voy a desarrollar un tumor de pulmón, no puedo tomar el bocado, dice Hammer, haciendo una metáfora extraordinaria. Cuando nosotros perdemos una herencia, es lo que si hubiera sido comida en la época primitiva, hubiéramos comido, por eso se llama conflicto de bocado, y vamos a hacer un tumor de estómago o de tercio inferior de esófago o de cabeza de páncreas. Nos hemos quedado sin el bocado que esperamos tanto tiempo, la herencia que resolvía mi situación económica, la injusticia de haber perdido la herencia me va a despertar, no pude comer eso que esperaba y necesitaba. O bien, ya digerida la comida, empieza la eliminación de los desperdicios, los residuos de la materia fecal que se ocupa en el intestino. Y ahí que arroja el cerebro todo lo que es feo, lo que... Entonces cuando a vos te estafaron, para el cerebro los elementos de esa estafa, que la palabra vulgar es muy fea, ¿no es cierto? No decimos me estafaron, para el cerebro es un residuo que hay que eliminar, esta porquería que me hicieron, esta chanchada. ¿Y quién se ocupa de eliminar las chanchadas y las porquerías? El intestino, sobre todo el grueso, y va a aparecer un cáncer de colon. Y en ese cáncer de colon vamos a ver que es proliferativo, que va a formarse como un coliflor, lo mismo en la cabeza de páncreas que va a crecer, lo mismo el cáncer de faringe, en fin, produce muchas células, teóricamente el endodermo, para mejorar su función, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos entonces en el sistema ontogénico de los tejidos embriogénicos. Pero cuando el tejido es mucho más refinado, cuando el conflicto, es más refinado, es un conflicto cerebral, un conflicto de territorio. Entonces, el mesodermo nuevo, por ejemplo, va a generar, imagínense el caso de un ejecutivo de una gran empresa, que viene otro serruchándole el piso y que hay jugadores que quieren ponerlo a él y sacarle el trabajo. Es un conflicto de territorio, pierdo el territorio y tengo que activar toda mi circulación y mi fuerza y mi energía para que no me saquen y seguir prevaleciendo. Entonces, las células del mesodermo que intervienen en las arterias coronarias, por ejemplo, van a generar un tumor de coronarias para que las coronarias sigan alimentando con más fuerza el corazón, para que el corazón pueda abastecer toda esa actividad cerebral y física y poder superar ese conflicto y ganarle al otro. Y eso es lo que va a determinar el infarto, porque ese tumor en las coronarias hace una semiobstrucción y en el momento que el paciente resuelve su conflicto se produce un edema para resolverlo de las coronarias, y en el edema de la arteria coronaria el corazón queda sin sangre y produce el infarto. La muerte del paciente se produce en la etapa de curación del infarto. Nada tiene que ver el colesterol en esto, pero bueno, sería interesantísimo que
los médicos cardiólogos confrontaran con sus pacientes esta medicina hammeriana. Estos conceptos de Hammer que uno desgraciadamente lo puede ver frecuentemente en el consultorio. Entonces, ahí se ve la etapa activa, cómo proliferan las células, la etapa de postconflictólisis retiene líquido, se produce el edema, y en cambio hay otras más graves, más intelectuales que ocupan al endodermo, al sistema nervioso, a la corteza cerebral, como el conflicto de identidad, que es increíble, el conflicto de identidad, ¿quién soy? Pero gravemente, puedo narrar el caso de un homosexual que de pronto se pensó que no lo era. ¿Quién soy? Soy esto, soy aquel, soy imbuido siempre en la vida homosexual muy cercano, y desarrolló un cáncer de recto terminal, que el tejido es ectodérmico y se presenta como una úlcera, al revés que el endodérmico. El ectodermo y el mesodermo nuevo, la etapa activa es la falta de tejido, es la ulceración, y la etapa de curación es relleno de esa úlcera, si el paciente llega con vida a la etapa de resolución. En el caso también del cáncer de huesos, que es un conflicto de desvalorización muy grave mediado por el sistema nervioso y el mesodermo nuevo, va a haber un agujero en los huesos, una osteolisis, ¿no es cierto? Es gravísimo, no sirvo para nada, no sirvo como mujer. Un caso que he visto dolorosamente muchas veces: la esposa ha tenido un cáncer de mama, después que la operan o le hacen quimio, el marido no la toca porque tiene miedo, ella se siente desvalorizada como mujer. Entonces toda la zona de los huesos pélvicos y lumbosacros generan una osteólisis, y cuando se produce la resolución de ese conflicto, dicen, no, el marido habla, lo que fuera, como sea que se resuelve ese conflicto, la mujer se da cuenta que no es así, que ella empieza a rellenar esos huesos, tanto los glóbulos, la médula empieza a rellenarse, como el resto de las sales que van a formar el tejido, y ese tejido de relleno toca la membrana de los huesos, el periósteo, que está todo inervado, y produce un inmenso dolor. El dolor se produce en el relleno de los huesos osteolíticos, en la fase de curación. Increíble. Es así, por eso hay que conocer estas fases, hay que estudiarlo detenidamente. Yo nunca alcanzo, en cada caso veo elementos distintos, y realmente los médicos tenemos que estudiar mucho, porque como dijo Juan Manuel Suárez en ese lindo programa que hizo con el doctor Gastón, es la verdadera epidemia de la actualidad. El cáncer es la verdadera epidemia. Y esto me da lugar a decirles cuál es la cuarta ley del cáncer. Entonces la tercera, repito, es el sistema ontogénico de los tejidos, como cada tejido embrionario va a generar un tipo de cáncer. Endodermo, mesodermo nuevo va a ser mesodermo viejo, va a ser un tipo de cáncer proliferativo, y se va a curar con la destrucción de ese tejido, que se va a eliminar en pedazos. Y en cambio mesodermo nuevo y ectodermo, la fase activa es una ulceración, desaparición de tejido, y la fase de curación es el relleno de esos agujeros, podemos decir, esa lisis, esa falta de tejido. Y entonces empezamos con la cuarta ley del cáncer, que es el sistema ontogénico de los microbios. Nada, queridos amigos, en la naturaleza está porque sí. En su sabiduría Dios previó las limitaciones de nuestro ser humano, de nuestra existencia terrena, de las limitaciones de nuestra alma pobre, bombardeada por las pasiones, por las mezquindades, por los dolores, por el sufrimiento, y previó eso poniendo también a nuestro organismo los pequeños obreros que iban a ayudar al proceso de curación. Y esto es lo más controvertido de las leyes de Hammer. Ojalá nuestros infectólogos pudieran estudiar esto con detenimiento, pero cómo se curaban los pacientes cuando ustedes tenían un tumor de pulmón o tumores intestinales. Existían entonces tumores, estamos hablando de mesodérmicos, existían
mesodermo viejo, los bacilos ácido alcohol resistentes y mesodermo nuevo, los bacilos de Koch, que se comían ese tumor y generaban entonces la destrucción de ese tumor agregado, de esas células agregadas, dejando por supuesto un agujero. Imagínense el pulmón, que en terror a morir genera el tumor de pulmón para poder respirar más y poder salvarse de esa amenaza de muerte, genera un montón de células para respirar más, pero luego soluciona, se ve que no se va a morir, entonces el cerebro encapsula esas células y las tiene que destruir. ¿Y cómo las destruye? Allí manda a sus soldados, que son los bacilos de Koch, digieren eso se transforma en una especie de sustancia amarilla parecida al queso, caseum, en latín, lo caseifica, y ese queso, esa sustancia deshecha, una especie de pus amarillento, blanquecino, con una cantidad de sustancias adentro, la elimina el paciente por la boca, eso es el esputo sanguinolento con sangre, y queda un agujero. Es decir, la curación del organismo con bacterias, con microbios, es siempre con secuelas, es decir, queda un paciente con menos pulmón. Pero médicos antiguos, estamos hablando de mediados y principios del siglo XX, se daban cuenta que ese paciente tuberculoso, superada la crisis de destrucción y fiebre, donde el bacilo de Koch estaba comiéndose esas células, si se iba a un lugar bien oxigenado, trabajaba menos horas, con aire libre, mucho oxígeno, comía y dormía bien, podía vivir muchos años más. Pero ahora nos encontramos con un tumor de pulmón que creció, no sabemos qué hacer con él y ocluye la capacidad respiratoria, y un nódulo de Hammer que tampoco es destruido, y no sabemos qué hacer con eso, ¿no es cierto? Esta cuarta ley se llama sistema ontogénico de los gérmenes. Entonces Hammer ve que para cada capa embrionaria hay un tipo de microbios, las bacterias, hongos y levaduras para el endodermo, los bacilos ácido alcohol resistentes o de Koch para el mesodermo, y los virus y algunas bacterias para el ectodermo, tanto para la piel como para el sistema nervioso. Así que cuidado con matar los virus. Me refiero a enfermedades que tratan de atacar con todo, porque son virus que esos virus están destruyendo un tumor preexistente. Y recuerden el contenido intelectual de los tumores. Esa es la cuarta ley. Entonces los virus y bacterias no son nuestros enemigos, son pequeños obreros que cumplen su función. En la actualidad solo hay que saber manejarlos, Y por eso la homeopatía, que es una sabia ciencia o una medicina con una cosmovisión distinta, no ataca a los virus en una angina o las bacterias, sino que hace que el cuerpo mismo se sane sin meterse con esos pequeños obreros. Pero bueno, esa es una miscelánea que agrego, y ya me adentro en la última ley, la quinta ley biológica del cáncer, que es la quinta esencia, decimos, de toda el descubrimiento formulado por el doctor Greg Hammer, a quien todos tengan la gloria, porque fue un sabio y un héroe, y diría medio santo, porque él no claudicó nunca de la verdad, él fue víctima de la verdad que nunca quiso acallar, y lamentablemente, como los medios letrados dicen, estuvo preso, cuestionado lógicamente, estuvo preso en Noruega 5 años, lo tuvieron que liberar porque no había cargos que justificaran, pero lo envejecieron. Tras perder a su hijo, murió su esposa, se dedica a estudiar esto y fue combatido tremendamente, porque siempre ha pasado lo mismo en la historia de la humanidad. Cuando un pensamiento revolucionario ataca todas las estructuras que funcionan en ese momento, rara vez es aceptado en primera instancia, sino que primero es combatido como un patito feo, ¿no es cierto? Y finalmente el doctor Hammer ve, esta es la quinta ley, que cada conflicto tiene un contenido intelectual, real y metafórico propio, es lo que significa para ese paciente. Para un paciente que lo echaron de IPF puede resultar, por ejemplo,
que pierde el sustento para sus hijos y hace un cáncer de hígado. Para otro paciente resulta un conflicto de territorio y va a tener un cáncer de vejiga. Me han echado. Para otro paciente me han estafado, me engañaron, va a tener un cáncer de colon. Eso es lo que llama Hammer el colorido del conflicto, como el paciente vivencia de una manera distinta a otro, y de acuerdo a ese colorido que tiene el conflicto va a desarrollar un conflicto u otro, y por lo tanto va a activar una u otra zona del cerebro que plasmará su acción en un órgano diana que va a ejecutar lo que el cerebro le diga. Son programas biológicos que están en nuestro cerebro desde el origen de nuestra especie humana para resolver conflictos de supervivencia o territorio, y que se van a activar cuando se produce ese shock o ese conflicto, esa emergencia que el programa tiene, que el cerebro tiene que resolver, que es la base de la supervivencia de la persona y de la especie. ¿No es cierto? Entonces nuestra tarea de médicos es acompañar ese proceso, encauzarlo, no destruyendo el cuerpo, no pensando que es un disparate arbitrario, que una célula enloqueció, que una célula maligna, que los gérmenes que tenemos en el cuerpo no sirven para nada, qué horror, los tenemos que matar. Por favor, contemplemos como hizo Hammer, la maravillosa creación que hizo nuestro Señor, que todo lo que hay en nuestro cuerpo tiene un sentido biológico y un sentido trascendente, y entendamos qué es el conflicto que vive y cómo es esa solución para instaurarla rápidamente en un paciente que consulta enseguida, para que la gente se entere y ante un shock acude enseguida a un médico hammeriano, y para acompañar la resolución de ese conflicto de tal manera que no conlleve la vida o la muerte de ese paciente, sino que pueda sobrevivir. Muchas veces aún los mismos métodos terapéuticos pueden ser usados, las terapéuticas convencionales, si son guiadas por el conocimiento y la sabiduría, si el médico sabe de qué se trata, cómo está producido el cáncer, qué produce el cáncer, cuál es su evolución. Bien, entonces, de acuerdo a al colorido de ese conflicto, a la quinta esencia de ese conflicto, se va a desarrollar un área del cerebro u otra para resolver ese conflicto. Esto es todo el descubrimiento genial de Hammer. Si nosotros sabemos eso, podemos acompañar, ayudar en la curación que la naturaleza dispuso, acompañarlo, tenemos suficientes medios técnicos. Hay muchas escuelas de medicina, no solo la convencional, la convencional, que tiene ya elementos muy útiles, sino también hay otras medicinas distintas, medicinas tradicionales, que también pueden ayudar en esta solución rápida del conflicto y de todas las enfermedades, y el médico se transforma verdaderamente en una herramienta divina para curar, aliviar, acompañar, consolar. Recuerden, son todas obras de misericordia: visitar al enfermo, consolar al que sufre. Y por último terminaré con esta gran ofensa que se ha hecho en estos muchos programas de medio letrados escritos contra el Dr. Hammer, que me recuerdan a lo que le pasó al padre Castellani. El padre Castellani fue un genio, un revisor de la teología, un extraordinario conocedor de toda la teología agustiniana y tomista, de una inteligencia superior, que aplicó esa teología a las cuestiones de la vida, a la política, al crecimiento personal, al conocimiento, a la lingüística, a todo. Un genio, realmente un genio, un hombre de Dios, que fue perseguido. Él pertenecía a la Compañía de Jesús, y por supuesto lo quisieron expulsar de la compañía, y como él no se quiso ir, lo encerraron en un hospital en Manresa, cosa que él cuenta en su último libro, cuando estaba muy viejito, Conversaciones con el padre Castellani, donde lo torturaban, no le daban trabajo, le daban una inyección dolorosísima y lo tenían por loco, hasta que el gobierno argentino, creo que, no sé si en el 44 o 45, mandaron unos aviones, un avioncito con 2 pilotos que lo sacaron de Manresa y lo trajeron a la Argentina. Lo cuenta en su libro Conversaciones con el padre Castellani, muy doloroso. Fue perseguido, insultado, abandonado. Las cartas de sus superiores eran terribles.
Y me recuerda mucho lo que hicieron con Hammer, lo persiguieron, lo encerraron 2 veces en la cárcel, lo insultaron, lo trataron de loco, le sacaron la matrícula. Y por eso quiero cerrar este pequeño comentario con una poesía que escribe el padre Castellani, que se refiere al patito feo. Y dice así: a las gallinas de la compañía les ha nacido un pato por ventura. Ellas lo picotean a porfía y él no puede cambiarse la natura. Les ha nacido un singular patito. Han incubado un ser diverso de ellas. Solo atinan a poner al cielo el grito contra el hijo del sol, contra el hijo del sol y las estrellas. Han hecho todo contra el ave rara. Ya no les queda más sino matarlo. Han hecho todo para despalmetizarlo. Muera el de semejante a nuestra gente, clama febril la gallinal ralea. Muera el bicho profano y diferente que ama nadar y nunca cacarea. Que se cambie al instante el descastado, o muera si no cambia ya enseguida. Hay que matarlo porque es un pecado mortal contra la vida. Pero el bicho sin pico ni espolones, pues era pato y no era gallina, Dios lo ha provisto de defensa lista. Entra en el mar, navega 3 tirones y los pierde de vista. Y las gallinas de la compañía que han incubado un singular patito arman al borde magna gritería, y el otro está surcando el infinito. Firmado Hernán de Alama. Bueno, este precioso poema muestra el ataque, la persecución que se hace en forma sistemática a aquel que ve, vislumbra y proclama la verdad. Hace 2000 años que pasa lo mismo, y un poquito antes ya con Sócrates, pero lo vi tan aplicado, esta persecución que se hizo del padre Castellani, la misma persecución que se hizo con el doctor Hammer, y me apena muchísimo que hombres de hoy, medio letrados, no tomen el acto prudencial de leer, empaparse de aquello que va a ser su tema de conversación, para no faltar a la verdad, no ofender a Cristo con la mentira y no hacer daño a la humanidad, privándolos de un descubrimiento tan inmenso como el que hizo el doctor Hammer. Nada más.